Magíster Juan Manuel Sayago Bertolotto, de Chile, psicólogo clínico por la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Psicología, Santiago, Chile. Máster en tratamiento de los trastornos de ansiedad y estrés, Universidad de Valencia, España. Especialista en hipnosis e hipnosis ericksoniana, Instituto Erickson, Madrid, España. Experto en trastornos afectivos, neurobiología, diagnóstico y tratamiento, Universidad de Alcalá, Madrid, España. Director y fundador de Atención Terapéutica Clínica, presencial y online en Posadas, Argentina. Miembro del Comité de Arbitraje 2021 de la Revista sobre Estudios e Investigación del Saber Académico, Encarnación, Paraguay. Responsable del proyecto de atención psicoespiritual a enfermos terminales del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Sayago, por su presencia aquí en nuestro cuarto Congreso Ciencias, Cultura y Sociedad, y nos disponemos a escuchar su disertación. Tiene la palabra. Muchas gracias, primero a la universidad por la invitación, al señor rector y a usted, señora decana. Muchas gracias. Comienzo presentándome. Soy psicólogo clínico y teólogo, y creo que ese es un punto de inflexión que nos van a dar a entender el por qué planteo esta temática. Me presento a ustedes como un ser simbiótico, es decir, fe y razón, ciencia y poesía, lo físico y lo metafísico, que busca dar respuesta a una realidad vista y experimentada, que lo invisible en lo visible es visible. El objetivo es poder comprobar tanto a nivel de fuentes como de casos clínicos la incidencia del elemento de lo trascendente, llámese Dios, religión o metafísica, en la efectividad de los tratamientos sobre los trastornos del estado del ánimo, específicamente la depresión, y en los trastornos de la ansiedad y el estrés, buscando comprobar si hay una mejora considerable o no en el paciente. Esta es mi hipótesis para preparar mi tesis en el doctorado en psicología que comenzaré mediante el próximo año en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina, en donde busco hacer una síntesis de mi vida entre mis estudios de teología, filosofía, antropología y psicología, y además de la práctica clínica, a su vez también desde mi realidad de creyente, ya que soy cristiano católico, y mi postura frente al ejercicio de la psicología, que no es mi trabajo, sino mi servicio, y que se conjuga con mi vocación de ayudar a otros seres, en el caso del paciente, a sanar sus dolencias o hallar herramientas para integrarlas a la vida. Y si lo abarcamos con una mirada más trascendente, el acompañar a otro ser a encontrarse consigo mismo, ser pleno y ser feliz. Por favor, a la otra imagen. Mi perspectiva teórica la trabajaré en el campo de la psicología desde lo cognitivo-conductual, más tradicional, además de la ACT y de la TREC. Desde la teología será desde mi propia fe y desde mi formación aristotélica, tomista. En el plano antropológico buscaré el aporte del personalismo y finalmente desde la filosofía la contribución estoica tanto a la espiritualidad como a la psicología. La estructura de esta ponencia será el presentar la hipótesis, las diversas fuentes teóricas y las aproximaciones de respuesta hacia ella. Luego una ejemplificación en dos casos y finalmente las conclusiones sacadas de ellos. Nos acompañará en la presentación visual una serie de esculturas. Quizá alguno preguntará ¿por qué? Y la respuesta es porque el arte es la síntesis de la realidad a la cual queremos estudiar. Por lo tanto, la hipótesis es la siguiente. ¿Cuán determinante es la aparición del elemento de lo trascendente en las terapias que abordan los trastornos del estado del ánimo, como lo son la depresión y la ansiedad? Vamos a partir primero con unos antecedentes conceptuales. Primero entenderemos que el rapport terapéutico es esa sintonía entre el terapeuta y el paciente que permite la colaboración necesaria entre ambos. Son dos pilares fundamentales, como lo son la mutua confianza y la comunicación fluida.
Luego, un segundo es la adherencia a la terapia. Es decir, que precisamente es la implicación activa y voluntaria del paciente en un curso del comportamiento aceptado de mutuo acuerdo con el fin de producir un resultado terapéutico deseado. Y finalmente, porque precisamente es una investigación y lo ideal es que sea lo más ajustado al método, es las terapias basadas en la evidencia. La APA ha clasificado más de 80 tipos de tratamientos según el respaldo con el que cuentan este tipo de investigación, dándole calificaciones como fuerte, modesto, controvertido en relación a su comprobación. La siguiente, por favor. En el modelo cognitivo, entendemos a la depresión como esta alteración que está en el procesamiento de la información. Durante esta están activados una serie de esquemas que la favorecen. Estos esquemas suelen adquirirse en la infancia, pero pueden permanecer latentes y activarse cuando el sujeto se encuentra con situaciones estresantes similares a aquellas que lo formaron. Estos esquemas activados en la depresión llegan a ser predominantes, favoreciendo la percepción y el recuerdo de los estímulos congruentes con ellos. Por eso la persona deprimida está convencida de que las cosas son tan negativas como ella las ve. Para Beck, el contenido de los esquemas depresógenos está constituida por esta tríada cognitiva, que es la visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. En el caso de la ansiedad, que es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe e interpreta como amenazante o peligrosa, aunque en realidad no se puede valorar como tal. Esta manera de reaccionar de forma no adaptativa hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Para los conductistas, la ansiedad es el resultado del proceso condicionado, de modo que los sujetos que la padecen han aprendido erróneamente a asociar estímulos en principios neutros, con acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes. Para los cognitivistas se considera la ansiedad como el resultado de las cogniciones patológicas, los pensamientos, y se puede decir que el individuo etiqueta mentalmente la situación y la afronta con un estilo y una conducta determinada. La siguiente, por favor. Para poder entrar en este estudio necesitamos tener claro cuáles son los enfoques teóricos desde donde vamos a estudiarlo. La siguiente. Y se subdivide en tres olas, o tres momentos de la historia de la psicología. Las terapias de la primera ola, de la segunda y de la tercera. Las de la primera son las conductistas. La terapia conductual nació precisamente en un momento de la historia de la psicología en el que el conductivismo surgía como una fuerza frente de reacción a las terapias de corte psicoanalítico de Freud, porque estas últimas se centraban en constructos hipotéticos no contrastables empíricamente y consideraban que los trastornos del comportamiento eran la expresión de la mala resolución de conflictos inconscientes relacionados con la represión de los instintos y las necesidades. Posteriormente se avanzó en el tiempo y llegó la segunda ola con las terapias cognitivo-conductuales. Desde esta perspectiva se consideran que los patrones anómalos de conducta son debidos a la existencia de una serie de esquemas y estructuras y procesos de pensamientos distorsionados y disfuncionales, los cuales causan una gran cantidad de sufrimiento a quien la experimenta. El objetivo, en este caso, es el cambio de las condiciones o de las emociones. Los mayores exponentes tendremos a Beck y a Alice, que luego explicaremos. Y finalmente están las de la tercera ola o de la tercera generación, que considera que los problemas psicológicos son debidos en buena parte no ya a la conducta, no ya a la cognición, sino que al contexto sociocultural y comunicacional del individuo, al hecho de que un comportamiento dado sea normal o sea aberrante. La siguiente, por favor. Dentro de este estudio vamos a fijarnos en tres tipos de terapias. La terapia cognitiva de Beck, la TREC de Ellis y la ACT de Ace. En el caso de la terapia cognitiva de Beck, que es la terapia cognitiva conductual, es la que nos ayuda a tomar conciencia de los pensamientos imprecisos o negativos, para la que se pueden visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas con mayor efectividad. La terapia suele centrarse, por lo tanto, en la solución de problemas específicos, utilizando un enfoque con objetivos determinados.
En el caso de la terapia racional emotiva comportamental de Ellis, se basa en la idea, como decía Epicteto, de que no son las cosas que nos pasan las que nos trastornan, sino lo que nos decimos acerca de ellas. Así, uno de los principales objetivos del terapeuta es detectar, debatir y cambiar las creencias y actitudes que nos hacen añadir más dolor al ser humano. Finalmente, esta tercera terapia, ya de la tercera ola también, es la terapia de aceptación y compromiso de ACE, con un planteamiento básicamente empírico y enfatiza precisamente elementos como la aceptación, la conciencia plena, la desactivación cognitiva, la dialéctica, los valores, la espiritualidad y las relaciones. Así la ACT, como es conocida, se encuadra dentro de un conductismo radical que considera las cogniciones como conductas y como tales sujetas a las mismas leyes que cualquier otro comportamiento. En el caso de la ACT es muy importante los valores del paciente y el compromiso que él tiene con ellos, porque precisamente en esos valores se va a producir el cambio. La siguiente, por favor. Dentro de estas correlaciones teóricas u otras perspectivas, nos van a ayudar a poder enriquecer esta visión no solo desde la psicología, sino que, y aquí la siguiente, por favor, desde la filosofía, desde la teología y a la vez también desde la praxis. Vamos con el primero. El primer aporte parte del estoicismo, de la escuela estoica, en donde la TREC como el estoicismo están de acuerdo en que nuestras emociones están determinadas principalmente por nuestras creencias y pensamientos, y que las creencias y las emociones pueden ser dos aspectos de un solo proceso, tal cual como creía Platón, de dos procesos psicológicos, pero fundamentalmente separados. A su vez, el estoicismo también influyó a Beck en su escuela cognitiva. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se hace una distinción entre los procesos del pensamiento tanto estratégicos como automáticos. Por lo tanto, la importancia para Beck era, como para los estoicos, era la cognición, era la racionalidad. En el caso de las escuelas de la tercera ola, vemos que ellos se fundamentan mucho en la atención plena. Los estoicos, en su tiempo, pusieron un énfasis considerable en la práctica de centrar la atención en el momento presente, mientras que las prácticas de atención plenas derivadas del budismo, en donde fundamentalmente se basó la ACT de la actualidad, implica una mayor atención al cuerpo o a la respiración, es lo que después vamos a conocer como mindfulness. En cambio, la atención estoica se centra específicamente en la actividad de nuestra facultad rectora, que es la cognición. La siguiente, por favor. No, perdón, anterior, me equivoqué. Es importante también tomar la visión que tiene el personalismo. ¿Y por qué influye el personalismo en esta presentación? Porque tanto el personalismo de Maritain como Mournier, que hacen una distinción radical entre el hombre y la cosa, en donde hay un límite sustancial a la validez de las investigaciones experimentales, tanto con animales, pero que impulsa a una investigación en que se aborde al ser humano en su modo íntegro, ya no simplemente como un objeto de un cuerpo, sino que cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, se ve esta dimensión tridimensional de la persona, corpórea, psíquica y espiritual, que supera lo meramente corpóreo. Por último, también, en el caso del personalismo, es un aporte contundente lo que es la comprensión sistémico unitaria de la persona, en donde se requiere entender que las respuestas comportamentales, como son las meramente fisiológicas, tienen un sentido desde una visión más ontológica, desde el ser de la persona. En ese punto podemos avanzar a la teología o la espiritualidad, en donde en la actualidad algunas corrientes de la terapia cognitivo-conductual, en donde esta esencialmente se fundamenta en los pensamientos, en el razonamiento, en la conducta o en el contexto, hay en la actualidad escuelas que precisamente se están fundamentando en que lo espiritual en la sanación del paciente es algo fundamental. Por ejemplo, hay un psicólogo
llamado Peirce, que él habla de esta terapia cognitiva conductual integrada religiosa o espiritual, en donde precisamente todas estas costumbres espirituales, llámese ritos, llámese piedades, con una mirada clínica, pueden resultar excelentes herramientas para la sanación precisamente del paciente. Y finalmente tenemos el mindfulness, como lo habíamos comentado en el caso de los estoicos, que este es una práctica de la meditación en la vida diaria. Y algunos se preguntarán, ¿y qué incidencia tiene esto? Bueno, precisamente si podemos tener una visión mucho más aguda, nos damos cuenta que como técnica es algo muy similar a la espiritualidad cristiana, a la oración o a la contemplación, y que enfocada a una perspectiva de salud mental es claramente una herramienta que sí produce un beneficio directo al paciente cuando es utilizada en una terapia. Adelante, por favor. En este aspecto, quisiéramos que este estudio, que obviamente está recién comenzando, la idea es poder comprobarlo en casos concretos, con una visión de una investigación cualitativa, con diferentes casos. Pero ahora vamos a tomar solo 2 ejemplos. La siguiente, por favor. El primer caso es el caso de un enfermo de COVID, que después de 2 meses en coma, expresa su experiencia de decidir vivir al sufrir ya 2 ataques cardiorrespiratorios. Reconoce que tuvo momentos de depresión hasta con ideación suicida, especialmente en los periodos de coma, donde recuerda con claridad los sueños. Y al ver la gravedad de su estado y lo largo que estaba haciendo el tratamiento, y doloroso, ve a la muerte en ese contexto como una solución. Luego, salido del coma, reflexiona y, de acuerdo a su fe, oculta el sentido del dolor como una oportunidad de crecimiento. Y él dice, la experiencia de muerte me ha enseñado a vivir. Así que cuando casi morí, no tuve miedo, sino confianza en que después sí había algo más. Ello, precisamente, esa visión me ayudó a decidirme a vivir y encontrar un sentido de no un por qué me estaba ocurriendo esto, sino que un para qué. El segundo caso es el caso de un paciente que vive la muerte de su cónyuge y encuentra en ellos una explicación a su dolor. En este aspecto despide a su marido y solo por noticias sabe de la muerte al mes. No lo dejan verlo y para más dramatismo lo debe incinerar. Yo creo que esta situación nos ha pasado a varios de nosotros o hemos conocido. Y ello le genera una profunda depresión, sentimientos de culpa y hasta una impotencia. Pero entra en un proceso introspectivo en el cual ve que de esto está saliendo como una mejor persona. Se enfoca en la relación con sus hijos y ello le da un sentido porque sin sufrimiento no hay crecimiento. Y le anima a experimentar que el reencuentro con su marido sí será posible en una eternidad. La siguiente, por favor. Ello, por lo tanto, nos lleva a analizar y a plantear en un proceso claramente más adelante con mayor profundidad, un diálogo con el ateísmo y con el agnosticismo, frente a lo planteado en la hipótesis, la necesidad de lo trascendente, ya que es interesante que frente a un dolor tan intenso como es la enfermedad grave o la muerte, se hace casi urgente una respuesta concreta. El nihilismo y hasta el mismo existencialismo no ayudan a dar herramientas a la persona para encontrar respuestas y menos dan soluciones. En cambio, la aparición de lo trascendente, no siendo un placebo ni menos un opio, da efectos concretos y medibles en una buena recuperación de la estabilidad del estado del ánimo del paciente. La siguiente, por favor. Para llegar a unas primeras conclusiones, quisiera utilizar 2 perspectivas, tanto las de C.S. Lewis y Viktor Frankl en sus escritos sobre el dolor. La siguiente, por favor. En el contexto de la relevancia y el sentido que tiene el dolor en la salvación para los cristianos, Lewis escribe que el dolor actúa ante el entendimiento como un despertador de que algo va mal en la vida humana. El dolor no es solo un mal inmediatamente reconocible, sino un mal imposible de ignorar. Observa que el dolor es uno de los vehículos más eficaces para que se despierte en el hombre la conciencia de la existencia de Dios, porque el dolor
insiste en ser atendido. Dios nos susurra nuestros placeres, también nos habla en nuestra conciencia, pero en cambio, cuando llegan los dolores, Dios es como un megáfono que Él usa para hacernos despertar a un mundo sordo. A su vez, desde una perspectiva, si de Luis era cristiano protestante, de Frank vemos desde la logoterapia y desde un judío. En su libro El hombre en busca de sentido nos dice que todo lo que puede ser arrebatado al hombre es excepto una cosa, que es la libertad de elegir con qué actitud se enfrentará a cualquier situación. El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se le encuentra un sentido, y en muchas ocasiones este sentido hasta puede ser el sacrificio. Así cada persona enfrenta el dolor a su manera, con las herramientas que haya adquirido durante su crecimiento, pero sin importar la forma en que le enfrentemos este dolor, siempre, y esto es lo interesante, siempre hay un propósito más allá del sufrimiento, un para qué, que es precisamente aquello que nos mantiene de pie. Pero para encontrar y reconocer ese propósito, primero debemos aceptar el dolor y vivirlo con amor, sabiendo que el sentido que le damos a nuestra existencia es más fuerte que cualquier cosa que se nos pueda presentar. La siguiente, por favor. Así, al final, concluyendo frente a estas categorías conceptuales que dijimos al principio, con las cuales medimos la incidencia de lo trascendente en las terapias, vemos que en el caso del rapport terapéutico es importante la presencia activa del terapeuta frente al paciente, porque este se transforma en un mensaje alentador de búsquedas de respuesta, no solo de generador de preguntas, y este se convierte en un sostén frente a las propias fragilidades del paciente. Lo mismo ocurre con el caso de la adherencia a la terapia, y esta necesidad de la constancia en la búsqueda de esas mismas respuestas, que además se transformarán en una especie de garantía de éxito del tratamiento. Siendo finalmente este tipo de terapias que pueden ser medibles, es decir, terapias basadas en la evidencia, que sumado a este componente religioso o metafísico, nos va a dar un mayor porcentaje de éxito en las temáticas de la depresión y la ansiedad. Finalmente, y esto ya a nivel de una reflexión personal, la ansiedad y la depresión se nos han convertido junto a la pandemia del COVID en otra gran pandemia. Han surgido brotes debido al aislamiento, a la enfermedad, a la muerte de los mismos seres queridos. Esta situación nos enfrenta a lo desconocido y nos urge a responder qué hay después de. Y una buena terapia y un buen terapeuta dará los elementos necesarios para calmar el dolor y una angustia, sino que también para encontrar las respuestas y dejar que el paciente transite seguro hacia un camino esperanzador y consistente. Me doy cuenta personalmente, y esto lo digo quizás compartiendo mi experiencia precisamente personal de haber sufrido COVID y haber estado alrededor de casi 2 meses en el hospital a punto de morir, que esta presencia de lo trascendente no es solo un aporte para el paciente, sino una herramienta para el terapeuta, ya que el primero le da un sentido a su mismo dolor y al segundo una proyección de ayuda o acompañamiento salvífico que no solo se limita a una sala de consultorio, sino que se puede hasta proyectar a la vida eterna. Muchas gracias y muy buenas noches.